Hola, mi nombre es Vania Villegas, soy de la Iglesia Bautista Bethesda de la ciudad de Parral, Chihuahua, y el día de hoy me toca compartir con ustedes el tema Estudia con propósito. Primero, es importante recordar que nuestro Dios es un Dios de propósitos, un Dios que cada una de las cosas que hace siempre nos llevan al cumplimiento de ese propósito mayor. Entonces, es importante que de la misma manera nosotros vayamos a su palabra buscando ese propósito. La metanarrativa es un esquema de cultura narrativa global o totalizador que organiza y explica conocimientos y experiencias. Y en la Biblia podemos ver que nos habla de la creación, caída, redención y restauración. Es por ello que cuando vayamos a la Biblia no nos debemos de limitar a lo poco o mucho que hemos escuchado en algún sermón, a lo que hemos escuchado en una clase dominical, porque eso nos limita y no vemos más allá de quién es Dios. En la Biblia vamos a poder ver muchos tipos distintos de literatura, ya que la Biblia fue escrita por más de 40 autores y cada uno de ellos será diferente. Es por eso que cuando vamos a la Biblia podemos ver distintos tipos de literatura. ¿Por qué es importante que tengamos un panorama completo de las escrituras? Bueno, porque muchas veces al no conocer bien de qué es lo que estaba hablando el autor, podemos sacar de contexto pasajes, historias, porque no estamos viendo qué era lo que en realidad Dios estaba hablando a su pueblo. Pero ¿cómo puedo ver a Cristo en los libros de la ley? Bueno, ahí podemos ver a Cristo cuando habla del sacrificio. Sabemos que ellos tenían ciertas reglas para los sacrificios que ofrecían para el perdón de pecados y sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya hizo ese sacrificio perfecto por nosotros. En los libros de poesía podemos ver a Cristo como el buen pastor en el Salmo 23, ese pastor que restaura, ese pastor que nos da esa redención. También encontramos la literatura sapiensal y ahí podemos ver a Cristo como la sabiduría, esa sabiduría que nos describe proverbios que necesitamos para alejarnos de la necedad, esa necedad que nos aleja de Dios. Podemos ver que necesitamos a Cristo para poder estar con nuestro Padre. Y sin dejar de lado la profecía, ahí podemos ver cómo Isaías profetizó ese hijo que nos iba a ser nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos ahí también la respuesta de Dios. Vemos que nos estaba anunciando a su Hijo Jesús. Entonces, recordemos que al estudiar la Biblia vamos a poder ver esa gran historia que a pesar de nuestros errores, de que hubo la creación, hubo una caída, gracias a nuestro Dios hay una redención y una restauración. Por eso cada vez que vayamos a la Biblia, busquemos ese propósito por el cual Dios nos dejó su palabra, para recordarnos que hay una redención y una restauración para nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanas.